Muy bien. Miren, hoy aunque sea una sesión pequeña, vamos a ver algo sumamente importante para la contabilidad. En la clase anterior nosotros vimos el estado de resultados, el balance general, sus cuentas, qué es lo que va dentro de cada una de ellas, de manera muy general. Haz de cuenta que lo que continúa son las reglas del juego. La contabilidad lo que busca es estar en equilibrio. Cada ingreso, vaya, cada recurso que tenga la empresa que sea susceptible de registro, ya sea económico o físico, tiene que estar balanceado. Si tiene que darse cuenta, tiene que ocupar un lugar en la empresa. Por eso se dice que en la contabilidad tiene que estar cuadrado, tiene que haber un balance. De un lado del balance, de la balanza, tiene que estar la misma cantidad que del otro. Para esto, vamos a pensar en lo siguiente. Todas las cuentas que hemos visto se constituyen, haz de cuenta, como en estas que yo te estoy mostrando aquí en pantalla. Ventas, gastos, costos, utilidades, pérdidas, activos, depreciaciones, pasivos, capital contable. A partir de todos estos, hay un sinfín de subcuentas. ¿Sí? Hay un sinfín de subcuentas para gastos, para costos, para activos, etc., etc. Pero aquí el punto es este. Este cuadrito que tú estás viendo ahorita aquí en pantalla de naturaleza de las cuentas representa de qué lado de la balanza juegan, ¿sí? De qué lado crece y de qué lado disminuyen ese tipo de cuentas. Existen dos lados del, de la balanza, ¿no? De un lado, si lo estás viendo de frente a ti, tu lado izquierdo, será el lado que se le conoce como deudora, debe o cargo. Tiene esos nombres. ¿Sí? El que tú quieras. No, fíjate que yo normalmente el que utilizo para practicar y para hacer ejercicios es el de cargo, cargo y abono, porque es como una forma de identificación muy universal para la mayoría de la gente. Pero hay gente que aprendió contabilidad por medio diciendo, no, es que la naturaleza de esta cuenta es deudora o es acreedora. Como te sientas tú más tranquilo, más tranquila, ¿sí? Eso es lo de menos. El chiste es que no lo confundes, ¿verdad? El cargo vas de cuenta del lado izquierdo, si lo ves de frente, y del lado derecho irán todas las cuentas que sean acreedoras o que van en el haber o que van en el abono. Todos esos son sinónimos de, ¿sí? Por eso lo puse ahí. Cabe aclarar que a mí me gusta mucho cuando explico, pues utilizar cargo y abono, ¿sí? Y eso ayuda muchas veces al alumno como a identificarlo más rápido, porque deudor, acreedor, hay veces que entran conceptos en la mente y que pueden estar ahí desviando un poquito la atención. Pero independientemente de eso, ¿sí? Independientemente de eso, vamos a ver lo siguiente. Estas son reglas que no se pueden cambiar. Jamás, jamás, jamás. Son reglas inamovibles, como todas las reglas de un juego. De esas no las puedes cambiar. Si las cambias, vas a alterar el juego. Y obviamente aquí estarías alterando la forma en que se integra la contabilidad. ¿Qué quiere decir? Que de un lado de la balanza las ventas van a crecer y de otro lado van a disminuir. Por eso hay un más y un menos. Cuando las ventas se incrementan, cuando hay ventas, vamos a poner todo del lado de la balanza, del lado derecho. Cuando las ventas disminuyen, quiere decir que a lo mejor te regresaron algo que ya habías vendido y terminaste por regresar el dinero porque la persona no se lo llevó o lo reclamó. ¿Sí? Esa venta no se concretó y ahí se tiene que poner del lado izquierdo, donde se están disminuyendo las ventas. ¿Sí? Sí. Ujú. Y eso no se te puede olvidar, pero por nada del mundo. Por nada del mundo. ¿Sí? Esto tiene que estar tatuado en tu mente para poder entender la contabilidad. Si no, si se te olvida, haz de cuenta que imposible, imposible hacer contabilidad. ¿Sí? Es como prender un auto que no trae llave y no trae gasolina. O sea, no se va a poder. ¿Sí? Por otro lado, todos los gastos, ¿sí? Los gastos, no importa cuáles sean, gastos administrativos, de ventas, el que tú gustes,
va a tener una naturaleza deudora de debe o de cargo, ¿sí? Cuando esto se dé, aquí lo vemos. Cuando los gastos disminuyen, ¿sí? Que por una u otra razón se eliminó el gasto, se contempló un gasto que a la mera hora se eliminó o no se hizo, va del otro lado de la balanza, del lado del abono, acreedor, o sea, naturaleza acreedora o del haber, ¿sí? Fíjate bien, esto es así como una tablita que tenemos que tener tatuada. Todos los costos, al igual que los gastos, crecen del lado del cargo y disminuyen del lado del abono. Las utilidades, no importa cuál sea, si es la bruta, la de operación, la neta, no importa, o la retenida, siempre va a crecer del lado del abono y va a disminuir del lado del cargo. ¿Sí? El efecto contrario. Las pérdidas, pues su nombre lo dice todo, ¿no? Si de un lado está la utilidad, del otro lado tiene que estar la pérdida. Tiene que ir del lado contrario. Sí, aquí está. Las pérdidas se representarán dentro del lado del cargo de la balanza. ¿Sí? Mientras que cuando las pérdidas se vayan disminuyendo, pues van de este lado. Activos. Todo lo que me pertenece tiene naturaleza de cargo, naturaleza deudora, naturaleza del debe, así se le conoce, ¿sí? Y obviamente si disminuyen los activos, disminuyen el lado del abono. ¿Cómo puede disminuir un activo? Pues muy sencillo, cuando lo vendes, ¿sí? Si lo vendes, pues obviamente ahí hay una disminución. Un auto, una maquinaria, una computadora, tienes que representarlo como que tu activo disminuye y lo tienes que poner el valor de esa transacción del otro lado de la balanza. ¿Sí? Sí, Las depreciaciones es lo mismo. Acuérdate que la depreciación lo que hace es rebajarle valor al activo. Y la única forma de rebajarle valor al activo es ponerse en contra del activo. O sea, si el activo crece del lado del cargo, la depreciación va a crecer, va a disminuir del otro lado. Digo, perdón, va a crecer del otro lado y disminuir del lado del cargo. Y tiene que ser el efecto contrario. ¿Sí? Pasivos, que son todas mis deudas, todas las cuentas, cuando yo reconozco una deuda, la voy a tener que reconocer en el abono, su incremento. Cuando vaya pagando, ¿sí? Lo representaré del lado del cargo, de que está disminuyendo la deuda. Y por último, pues el capital contable tiene que jugar igualito que el pasivo, igualito. Porque acuérdate la fórmula del balance general, ¿cuál es? Activo es igual a pasivo más capital. Entonces, si el pasivo y el capital se unen para componer el activo, quiere decir que tienen que jugar del mismo bando, del mismo lado. ¿Sí me explico? sí, ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, no importa que tú pongas, por ejemplo, esta tablita, capital contable al principio y luego pongas acá gastos y luego hasta el final ventas. No importa, como tú la quieras acomodar, lo que no puedes afectar es esto. ¿Sí? Si esto lo prendes mal, si esto le mueves, vas a jamás cuadrar un problema de contabilidad. Estas son las reglas primordiales. ¿Sí? sí, Entonces, derivado de eso, ahí va, derivado de eso, tenemos que empezar a ver un problema. Obviamente aquí, este es un pequeño ejercicio, este que está aquí sombreado, donde dice que el capital social es de 50,000 pesos en efectivo y se abre una cuenta en el banco. Aquí vamos a hacerlo muy sencillo. Voy a explicar qué es el capital social. Voy a explicar por qué tienen que ser mínimo 50,000 pesos. Sí, que a lo mejor ya lo saben, pero más vale. Sí, muy sencillo. Cuando vas a empezar una empresa, vamos a pensar que es una empresa que tiene socios. ¿Sí? Y obviamente es una sociedad. Así como las personas se casan, ¿sí? Y tienen un acta de matrimonio, los socios se dan cuenta que también se casan con la empresa, con los socios. Pero obviamente eso queda sentado en un acta constitutivo.
¿sí? Como lo hemos visto en alguna otra, en algún otro módulo. Nada más acuérdate que el único requisito que te piden, no sé si se acuerdan que les dije, el único requisito que te piden para poder formar una SA, una empresa, en una asociación, es que muestres que hay un capital mínimo de 50,000 pesos, en dinero o en especie, como sea, pero que esté. Esa es la regla que marca la ley. Entonces, quiere decir que al menos toda empresa mínimo arranca con 50,000 pesos, mínimo, ¿sí? Toda empresa legalmente constituida. Entonces, el primer asiento que nosotros tendríamos que registrar sería ese, el del capital social, que es el capital que se muestra para el arranque de un negocio, como mínimo, ¿sí? Hay personas que pueden presentar más capital sin problema alguno. El requisito es que sea arriba de 50,000 pesos, nada más, ¿sí? Ese es el único requisito. Entonces, si tú lo igualas, pues no pasa nada. El chiste es que no sea abajo de, ¿ok? Entonces, partiendo de ahí, ese es el primer registro que tendremos que hacer, que la empresa pone como capital social 50,000 pesos en efectivo y abre una cuenta en el banco. En ese momento, ¿sí? No vamos a avanzar mucho, solamente este asiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Registrar esa operación, registrarla bajo los términos de la contabilidad. Obviamente tú lo estás viendo aquí en pantalla, ya está contestado, ¿sí? Sobre todo, donde voy a hacer mi registro contable. El registro contable es, obviamente, yo te lo voy a enseñar a mano, pero eso ya se hace de manera electrónica en automático, ¿sí? Pero te lo voy a enseñar para que sepas de dónde viene. Muy sencillo. El primer asiento es, tengo que darle entrada a la cuenta de bancos porque entraron 50,000 pesos. Y también tengo que darle alta al capital social, que es con lo que se constituyó la empresa, con los 50,000 pesos. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues el banco creció, la cuenta bancaria creció. Sí, sí creció. ¿Por cuánto? Por 50,000 pesos que tengo aquí, que estoy viendo en pantalla. ¿Y por qué lo pones del lado del cargo? O sea, del lado de la balanza donde dice cargo. Ah, porque la naturaleza de las cuentas me indica, ¿sí? Que todos los activos cuando crecen van del lado De cargo. del cargo, exactamente. Entonces, por eso aquí estoy reconociendo que el activo, así como viene, mira, crece del lado del cargo. Ahí está. Reconozco que entraron 50,000 pesos, pero tengo que dejar balanceada la operación, ¿sí? La Ujú. operación me dice, oye, pues esos 50,000 pesos se utilizaron como capital social, ¿ok? Entonces, el capital social lo pongo en mis registros, pero lo pongo del lado del abono. ¿Por qué razón? Así va en la naturaleza de las cuentas. Así va. Ahí te está diciendo, ¿sí? Aquí te dice que todas las cuentas del capital contable disminuyen del lado izquierdo y aumentan del lado Derecho. derecho. Y ahí te está diciendo aquí, mira, capital contable, todo lo que le sume va al lado del abono o al lado derecho, ¿sí? Y ahí es donde tú tienes tu primer asiento, el más sencillo, el arranque de la operación, ¿sí? Sí. La empresa empieza con 50,000 pesos en efectivo y se abre una cuenta en el banco. Quiere decir que en el banco deposité los 50,000 pesos, ¿sí? Y hay un capital social mínimo requerido, que es el de 50,000 pesos, ¿sí? Y ese es nuestro primer asiento de operación de una empresa. ¿Estamos de acuerdo? Ese es bancos contra capital social o efectivo, dependiendo si el dinero se fue al banco o se quedó en efectivo. Por lo general siempre se van a los bancos, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. No. Perfecto.
En la siguiente sesión vayan preparándose. ¿Por qué razón? Porque ya vamos a empezar a ver varios movimientos que tenemos que empezar a poner en asientos contables, ¿sí? De acuerdo a la lógica que nos implica estudiar de la contabilidad. Esto lo cuento a Teo, ¿no? Y haz de cuenta que lo que vamos a hacer, Robert, es registros contables. Después del registro contable, vamos a abrir cuentas T. Después de la cuenta T, cerrar las cuentas T. Es el tercer paso. En el cuarto paso es sacar saldos y sacar la balanza de comprobación. Ver los saldos que tengo en cada cuenta para después hacer estados financieros, como el estado de resultados y el balance. Con un previo, haz de cuenta como se le llama balance de comprobación, ese es para nosotros estar seguros de que estamos haciendo las cosas bien. Claro que lo vamos a ver aquí, ¿no? O sea, no se preocupen por eso. Pero sí, de aquí en adelante, lo que sigue ya son registros contables. ¿Sí? No sé quién tenga que lo no quiero adelantarlo porque esto sí nos va a tomar pues, un poquitito más de tiempo, ¿no? Ujú, sí, no, está bien. Dije, no más que menos, pues no dejar pasar este pequeño ratito para Claro. avanzar con la naturaleza de las cuentas. Y no sé si tengan alguna duda con la naturaleza de las cuentas. ¿No? ¿No hay dudas? No, es que a mí lo que siempre a lo mejor se me confunde, pero eh, a ver, lo de bancos era, ay, ¿dónde entraba? ¿Y cómo? ¿Lo de bancos? Sí, Entra en activo. en activo. Ujú, En activo circulante. cargo. Sí. Eso es lo que tenemos que Que tener bien. siempre me confundo es, por ejemplo, cuando, sí, cuando la empresa gana, no sé, cuando gana el dinero, pero Cuando gana que, perdóname, es que se cortó ahí, Alexia, perdón. cuando la empresa gana el dinero, Ah, eso es utilidad. ahí donde, ok, ok. Entonces el lado del debe o del cargo, o sea, sería, lo tomamos como que ahí es donde siempre pierde la empresa o como, o no. No, 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 no. Qué buena pregunta, Alexia. Sí, No. porque es que eso siempre me confunde. Sí, no, no, no. De hecho, eso tienes que borrarlo de tu mente, ¿sí? Ok. Eso elimínalo, descártalo totalmente, porque estas columnas solamente te dicen de qué lado crece una y de qué lado disminuye el otro. O sea, es su naturaleza, Sí. ¿sí? Pero no quiere decir que la columna del cargo es la buena y la del abono es la negativa, o Ah, ok. viceversa, ¿sí? Sí, es que, sí, Sí, sí. sí, sí, eso elimínalo, Sí, elimínalo. ok. Y es una situación muy común que se presenta en el estudio de la contabilidad, ¿eh? Sí, porque yo siempre, como que siempre tengo en la mente, bueno, si debes es porque como que estás perdiendo, ¿no? Algo así. Sí, no, no, no. No, y fíjate que acá la contabilidad, el deber, al contrario, es mejor, porque cuando tú debes, estás trabajando con dinero de otras personas, no con tu dinero. Sí. Y entonces, bajo ese supuesto, el endeudamiento es, pues yo debo, sí, pero no estoy metiendo mi bronca, o sea, no está problemado mi patrimonio, ¿sí? Ujú. Tiene otra connotación, Ok. de que la deuda no es mala, te sirve para crecer, la necesitas para crecer, ¿sí? Ok. Esa Muy es bien. la connotación, ¿sí? Pero sí, en ningún lado es bueno o es malo, sino simplemente es de qué lado se pone turn on y del otro turn off, hace cuenta. Oh, muy bien. Pero nada más, no tiene nada, nada, nada que ver con cosas buenas o malas. Gracias. Sí, Sí, no, le no, no pasa tomé nada. así como una fotito a la tabla. Sí, Te la tómale. voy a mandar ahí al grupo.
Sí, mándala porque esta es muy importante Sí, que la para tenerla a estudiemos, la sí. mano. Sí, porque esta es la que nos va a sacar. Haz de cuenta que la tablita es nuestro acordeón. Con ese vamos a ir haciendo los asientos. Muy bien. Sí, así es, así es. No, pues muy bien, teacher. Ahí está ya. Sí, sí.